Hola Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Un gusto, un placer estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que viniste. Hoy teníamos ganas de hablar de un poco de violencia laboral. Ujú, Nos gustaría que vos en tu experiencia nos cuentes cómo se define violencia laboral, qué tipos de violencia existen. ujú. Bien, la violencia laboral a ver, la podemos describir como un conjunto de acciones o dichos u omisiones también, ¿no? Que se generan en un espacio laboral de manera quizá sostenida, ¿no? En el tiempo, que hace que el trabajador no se sienta reconocido, no se sienta valorado, se sienta muchas veces humillado, a tal punto de que afecte su autoestima y su desempeño profesional. Estamos hablando de un tipo de violencia que quizás no se percibe como violencia física, pero sostenida en el tiempo genera problemas. Seguro, seguro. Dentro del ambiente laboral, o sea, el ambiente laboral es uno de los ambientes donde la violencia se da de una manera muy implícita, ¿no? A través de acciones muy sutiles, ¿no? Muchas veces manipulatorias, en donde una persona, donde el trabajador va naturalizando sin darse cuenta esas acciones o esas omisiones, como te digo, y de repente empieza a sentir determinados síntomas, ¿no? Donde, bueno, ya estamos medio en el horno en ese momento, ¿no? O sea que los síntomas aparecen cuando la violencia ya estuvo durante mucho tiempo funcionando. No es algo que aparece en principio y no es fácil reconocerla por lo que me decís. Claro, ¿Y, y, generalmente es. y qué tipos de violencia hay? O sea, que se pueden separar en grupos, ¿cómo se clasifican? A ver, en realidad la violencia laboral es más que nada una violencia ejercida de manera vertical la mayoría de las veces, Mm, ¿no? En donde muchas veces se somete al trabajador a varias horas, no sé, a varias horas de trabajo o a trabajo excesivo, o quizá se termina criticando el quehacer del trabajador frente a otras personas, ¿no? O bueno, esto de brindar trabajo excesivo o generar digamos, ciertas críticas en el trabajador que muchas veces son críticas hacia el trabajador y no hacia el quehacer del trabajador, ¿no? entiendo. Entonces, es muy importante que cuando querramos remarcar algo en algún colaborador, podamos hablar del hacer del colaborador y no del ser, ¿sí? No es lo mismo decirte que sos un irresponsable a decirte que tal día, en tal horario o tales días ha llegado a tal horario, ¿no? Claro, como que las observaciones van hacia las tareas que realiza la persona y no hacia la individualidad de la persona. Exacto, exactamente. Muchas veces pasa esto, que uno ya, la crítica es hacia la persona, ¿no? No hacia el desempeño o hacia el quehacer, hacia la tarea in situ. Entonces eso lo que genera muchas veces es baja autoestima, ¿no? O empezar a estar a disgusto, digamos, con los compañeros o con el jefe. Es importante muchas veces siempre en realidad, que cuando se quiera remarcar algo, a ver, se reconoce en público y lo que haya que decirle a alguna persona, a algún trabajador sobre algo a mejorar, que eso se diga en privado, Coincido. ¿sí? Es muy importante. Entonces, mm, estos errores quizá o faltas en ciertos líderes, ¿no? de equipo, lo que genera es esto, es desmotivación, es rupturas de equipo, ¿sí? Entonces, nada, es muy importante saber liderar un equipo, ¿no? Mencionas una palabra muy interesante porque lo primero que pienso es, no es lo mismo ser jefe que ser Ujú, líder y hay que ujú. tener ciertas herramientas para evitar caer en esto de la violencia laboral, porque no solamente se afecta al trabajador,
también crea una ruptura en todo el equipo, por lo que me estás diciendo. Y este es el tipo de violencia vertical, es decir, Ujú, desde un superior a un equipo de trabajo. exactamente. Digamos, lo que hay que tener en cuenta, a la hora de liderar un equipo es que, haya clara comunicación asertiva, ¿sí? Es que, digamos, la comunicación se baje a todo el equipo, ¿sí? Y la misma comunicación para todos, que los protocolos, que las reglas sean las mismas para todos, porque si yo empiezo a poner el foco en fulanito, pero le dejo a menganito hacer algunas cuestiones, bueno, a ver, divide y reinarás, ¿no? Entonces, creo que, digamos, lo igualitario para todos hace que se generen menos conflictos, menos desigualdades. Es muy importante también a la hora de liderar escuchar lo que tiene el equipo para decir, ¿sí? Y escuchar, digo, ser coherente entre digamos, el derecho que tienen los trabajadores para hablar en el equipo y para sugerir ciertas cosas, pero digo, si yo como líder abro el juego y escucho a mis colaboradores, que ese abrir el juego, yo después haga algo con eso. Porque si yo digo, bueno, tienen libre opinión y después no hago nada con eso o ignoro todo lo que dice el equipo, y estoy siendo bastante incoherente y eso es violencia laboral también, digamos, ¿no? O sea, es un sí, pero no, te escucho, pero no te escucho. Claro, o sea que en esta retroalimentación que uno busca del equipo, también haya un feedback, también haya una vuelta. Así sea, se puede trabajar en esto, no se puede trabajar en aquello, pero que haya una devolución, una real. Y qué interesante este concepto de comunicación asertiva que mencionaste. ¿Tenés algunos tips como para que sepamos de qué estamos hablando con lo que es la comunicación asertiva? A ver, la comunicación asertiva es, em, digamos, saber qué es lo que quiero decir, realmente cuál es el contenido que, o sea, qué es lo que realmente quiero decir, cómo lo voy a decir, ¿sí? En qué contexto lo voy a decir. ¿M? Tener en cuenta que, digamos, el contenido de lo que yo digo en realidad es el 20-25% del mensaje. ¿Sí? Generalmente el mayor porcentaje del mensaje es cómo lo digo, ¿sí? La comunicación no verbal, ¿no? Esto, lo gestual y lo paraverbal, digo, el tono en que lo voy a decir, digamos, si voy a utilizar silencios o no, si voy a levantar el tono de voz o no, digo, entonces, tener en claro, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿qué quiero decir y cómo lo voy a decir? Y buscar el momento, claro que sí. Eh, Primera pregunta que se me viene para hacerte. Entonces, uno no nace líder, no nace teniendo una comunicación asertiva, ni sabiendo cómo transmitir. ¿Se puede trabajar esto? Se puede trabajar, ¿O se sí. nace líder? ¿Cómo es eso? No, hay gente que tiene, digamos, más habilidades, ¿no? O más facilidad, por, bueno, cuestiones, digamos, empíricas o de la vida misma, ¿no? Pero claro que se puede trabajar. Digo, me parece que los líderes deberían tener capacitaciones, ¿no? En cuanto a esto, en cuanto a comunicación asertiva, a gestión del error, porque los líderes también cometen errores y está buenísimo que se cometan errores porque así uno aprende. Si no cometemos errores, no vamos. Digamos, el mayor error es no cometer errores, ¿no? Porque uno finalmente en esa soberbia inconsciente, ¿no? Cree que está haciendo las cosas bien, pero la única persona que te va a decir si estás haciendo las cosas bien o no es el otro, ¿no? Entonces, también como líder, estar dispuesto a tener críticas, tanto buenas como más o menos, ¿no? Estar abierto a escuchar lo que los colaboradores quieren decir. Es completamente erróneo, y lo he escuchado, que un líder hable de sí mismo como líder. O sea, es muy difícil hablar de sí mismo como líder. Los que tienen que hablar son tus propios colaboradores, ¿no? Si no, tenés una visión totalmente subjetiva. Interesante. Y en un contexto de el trabajo en salud, muchos de nosotros, acá entre enfermeros, psicólogas, ¿cómo ves esto de la violencia laboral, liderazgo? ¿Crees que tenemos cosas para aprender? ¿Crees que vamos bien? Creo que falta un montón. Creo que en todos los ámbitos falta muchísimo. Em, Creo que hay, digamos, y bueno, quizá
Hay ámbitos y ámbitos, ¿no? Digo, pero creo que hay mucha todavía estructura que tiene que haberla, ¿no? Alguna estructura vertical, porque, digamos, la estructura vertical es lo que sostiene una organización y está bien que así sea, porque tenés que responder a alguien, pero creo totalmente en que tenemos que tener tenemos que mezclar esa estructura con una filosofía más horizontal, con el hecho de que todos podamos brindar una opinión, de que dentro de un encuadre de límites pues, se pueda llegar a jugar con ciertas flexibilidades en donde pensemos en un ganar-ganar, ¿no? Digamos, que los trabajadores estén conformes, que el líder esté conforme, ¿sí? Sí, o sea, a ver, digamos, la materia prima de toda organización, Estado, privado, lo que sea, es el trabajador. Si el trabajador o sea, está satisfecho y está a gusto con su profesión, con el entorno laboral, con el líder que tiene, el trabajo va a salir, la organización va a ser productiva, ¿sí? Y todos vamos a estar contentos, digamos, usuarios, clientes. Entonces, creo que hay que empezar a darle muchísima más importancia a cómo siente el trabajador y más en el entorno en el ámbito de enfermería, si nos abocamos ahí, bueno, creo que hay que cuidar mucho a los que cuidan, ¿no? Entonces me parece muy interesante que empecemos a pensar en el cómo en el sentir, ¿sí? Y en el qué hacer para sentir mejor, ¿no? Que creo que todavía estamos recién empezando y hay un camino largo por hacer. Me recordás la mitología de Quirón, esto de cuidar al que cuida. Interesante. Y en salud, a veces los días, el trabajo, las exigencias, y pareciera que hoy los brotes epidemiológicos nos van llevando como a una carrera que cuando nos dimos cuenta estamos totalmente agotados, estamos, te diría, alienados. Eh, Bueno, ¿hay claro. ahí violencia laboral? ¿Cómo la podemos Me interesaría preguntarte de esto. ¿Cómo podemos identificar nosotros Ujú, que estamos ante violencia laboral o que no sé si hay un tipo de violencia institucional, además de una violencia vertical, ujú, porque es como que vamos corriendo mucho a través de esas exigencias y también seguro. sentimos ahí un sentir, un pensar, un pesar. Total. A ver, digamos, los síntomas de los denominadores comunes hoy del malestar laboral son, bueno, que vienen de la mano las dos, ¿no? La ansiedad, la depresión, el hecho de todo el tiempo estar constantemente alerta, de no poder parar, de que a la gente le cuesta mucho, mucho conectar con su vida personal después. Bueno, por ejemplo, en consultorio, yo, bueno, que soy psicóloga, que que hago clínica, cuesta mucho que los pacientes o que las personas en general tengan un hobby, ¿no? O se conecten realmente con su individualidad. Che, bueno, ¿y a vos qué te gusta hacer? Digo, todo es trabajo y si no es trabajo son los pibes, son los hijos y no hay lugar para nada más, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar a darle la energía necesaria y suficiente a cada ámbito de la vida y recordar que el trabajo es parte de la vida y el trabajo, bueno, muchos tenemos la suerte de elegir de qué trabajar, ¿no? Pero el trabajo es un medio, yo siempre lo digo, es una construcción social que tiene que ver con una actividad que tengo para ganar plata, para sobrevivir en este mundo y para pagar las cuentas y después si me queda algo, poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, digamos, es un medio para, el trabajo es un medio para, no es el propósito en sí mismo. Propósitos, pregúntense qué propósito tienen en la vida, pero si el propósito es trabajar, sigan cuestionándoselo porque creo que no es por ahí. Como el propósito sería el para qué. ¿El para qué? ¿Para qué hago esto? Mi trabajo, ¿a dónde me quiere llevar? Y no que sea las 24 horas, trabajo, trabajo, trabajo. Eso por un lado, o el hecho de naturalizar muchas cosas, por ejemplo, Mm, y me ha pasado, digo, porque lo he vivido, de que no se respeten los encuadres laborales, ¿no? De que uno trabaja de tal hora hasta tal hora y te llega un mensaje fuera de horario que está bien. Algunos me decían, no, bueno, pero no abras el mensaje, o bueno, pero archiva el grupo. Vos fíjate
lo alienados que estamos, que o sea, las soluciones son archivar el grupo o no abras el mensaje. La solución tendría que ser, esa persona no tendría que haber mandado ese mensaje. Tal Esa es cual. la solución. O sea, no es que yo tengo que cambiar algo para no ver ese mensaje, porque ya a mí me llega y aunque no lo haya abierto, yo ya estoy alerta de que ya mañana tengo un mensaje que responder. Y no tendría por qué tener esa preocupación en la cabeza si mi compañero tendría el respeto necesario hacia mi persona fuera horario laboral y se pueda dar cuenta que no corresponde. Y creo que esto del mensaje que cae fuera del horario laboral, todos hoy tenemos un grupo de trabajo. Enfermería tiene muchas veces trabajo de 24 horas y el grupo sigue, porque el trabajo sigue y uno está en el domicilio. Y si se sintiera con depresión, ansiedad, ¿co- ¿con qué síntomas uno se puede identificar? ¿Es una taquicardia? Sí, ¿Me falta horas de sueño? bueno, generalmente pasa mucho por el sueño. Hay muchos trastornos de ansiedad, o uno come de más, o uno no tiene apetito, Ajá. o uno no puede conectar con su vida familiar, con sus amigos, ¿no? O sea, siente que no tiene energía. Muchas veces pasa que te vas del trabajo y no te queda energía para nada. Bueno, eso no debería Sí. pasar, ¿no? Este, entonces, pasa también, em, bueno, el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? Donde uno está totalmente irritable y hasta siente que ya no tiene empatía ni con el paciente porque, porque todo te cae mal, tus compañeros, todo lo que digan te cae mal, ya viene el paciente y no lo atendés como siempre, baja la calidad de atención, te estás conectando todo el tiempo con la queja, ¿no? Eso es Claro. el síndrome de burnout, Llevarte el trabajo a tu casa, porque estás quizás compartiendo con familia, total. pero estás pensando en qué dejé, qué no dejé, y esperando el mensaje en el grupo. Claro, yo creo Sí, qué que difícil. es re difícil, pero creo que imagínense, a ver, tratemos de pensar esto. eh, m- Ni vos ni yo mañana estamos en este mundo, ¿no? Mañana nada, no nos morimos. El mundo sigue girando. Tal cual, El mundo sigue tal girando. cual. Entonces, tenemos un pensamiento inconsciente de omnipotencia, de que si yo no lo hago, las cosas no salen. Y está bueno que podamos, o sea, que yo te pueda llevar a esa situación tan quizá extrema de pensarte que vos mañana no estés en este mundo para que te des cuenta que nadie es indispensable. ¿No? O sea, cada uno hace lo que puede dentro de su metro cuadrado, ¿no? Como hablábamos hace un rato, cada uno lo va a dar todo, todo lo que pueda, lo que pueda. Y se Quizá me viene a la mente en esto en lo que puedo. No sé si hay un límite en el cual falto a mis responsabilidades o pongo un límite, porque puedo hasta acá. Realmente no puedo ver más de tantos, realmente no me mandes mensajes a tal hora. ¿Cómo podríamos darle un consejo a quienes nos escuchan sobre límites y violencia laboral? Y también uno que tiene que ser responsable de su metro cuadrado. Uno tiene que ser soberano del claro, espacio donde puedo tomar decisiones. totalmente, totalmente. Yo creo que ahí me das pie para hablar de la diferencia entre posición de víctima y posición de protagonista, Ujú. ¿no? Esto de que si todo el tiempo nos vamos a conectar con la queja, porque me hicieron, me llamaron, o sea, estamos todo el tiempo con ese lenguaje de oveja, de en realidad a vos nadie te hace nada, la gente hace, la gente dice, la gente hace, la gente habla, la gente. Pero, a ver, ¿qué te está pasando a Que lo vos? hacemos carne. Que lo hacemos carne, claro, pero la pregunta es, digamos, ¿qué vas a hacer vos con ese mensaje que te llegó, con eso que te dijo tu superior? Que digamos, ¿qué vas a hacer vos? ¿No? Entonces, invito a los que nos están viendo que esto, de que se piensen qué pueden hacer dentro de su metro cuadrado. O sea, a ver, muchas veces no elegimos lo que nos pasa, pero sí elegimos qué hacer con lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces, está buenísimo que empecemos a poner límites, a decir, che, mira, esto, lo que vos decías recién, David, yo puedo hasta acá, che, bueno, y el otro, hay dos opciones, o el otro se victimiza o el otro se enoja, ¿sí? Es muy raro que alguien te mire y te diga, ¿sabes qué, David? Tenés razón, perdona, ¿no? Entonces,
esto va a pasar y lo puedo firmar en este momento. Cuando empezamos a poner límites, los demás se enojan o se victimizan. Si eso pasa, es que están por buen camino, es que están poniendo límites, es que están trabajando en su autoestima. Me parece que ese es el ejercicio. Y creo que como instituciones de salud y como pertenecientes nosotros, tenemos mucho trabajo para que se entienda en todas las áreas, tanto en trabajadores como en jefaturas, e incluso mismo como una filosofía de trabajo de toda la institución de salud. Seguro. Porque hay mucho recorrido para poder poner un límite y no sentirse separado del grupo, no caer en esto de la violencia laboral que hablábamos antes. Ya empiezan a hablar de vos sos el irresponsable, vos sos el que no. Ujú. Ahí tenemos un trabajo por delante importante. Seguro, hay un trabajo importante, pero em, digo, cada uno, digamos, esto, prioricémonos como persona. Vos, David, antes que enfermero, sos David. ¿No? Entonces, vos durante tantas horas a la semana, bueno, sí, tenés la profesión, pero digo, más allá de que vos estés ejerciendo como enfermero tal día, tal hora, digamos, sos una persona que siente que te pasan cosas, ¿no? Que quizá te pasan cosas personales, que tenés una historia, ¿no? Entonces, mientras no podamos humanizar a los compañeros, a nuestros colaboradores o a quien sea, es muy difícil, o sea, tenemos que, y más en el rubro en el que estamos en salud, es muy importante poder humanizarnos, digamos, que incluso que los pacientes nos humanicen, ¿no? Porque muchas veces la violencia, estamos hablando de violencia institucional y estamos hablando de violencia entre compañeros, líderes, pero nos olvidamos de la violencia del propio paciente, ¿no? Hoy estamos viviendo una situación del país en la que parece que las crisis habitaron todos los hogares y todo paciente viene o angustiado o, para el otro lado, iracundo. Es Ujú. difícil encontrar un término medio. Total, Así total. que me parece un banco de tres patas Sí, sí, pero en ese momento, no, digamos, el desafío es no tomárselo personal, ¿no? en nuestro metro cuadrado. En nuestro metro cuadrado. ¿Qué puedo hacer yo con esto que me trae el paciente, con esto que me dice? Entender que no, esto no es para mí, que ese paciente está seguramente, seguramente si viene hacia nosotros le está pasando cosas. Pero digo, empecemos a trabajar límites, ¿sí? Tratemos de empezar a decir que no. ¿Eh? Ujú. Por otro lado, bueno, los invito a googlear después la rueda de la vida. La rueda de la vida tiene que ver con una pizza que está dividida en varias partes, que esas son, digamos, las áreas de nuestra Las vida, áreas, ¿no? ¿sí? Tenemos salud, amor, trabajo, Familia. familia, desarrollo personal, bueno, de todo, hay un montón. Entonces, fíjense cómo en realidad trabajo es una porción de la pizza, ¿no? Tratemos de darle la energía necesaria y suficiente a cada porción de la pizza, ¿no? Nada, creo que es importante eso. Y bueno, entender esto, que cada uno desde su metro cuadrado va a poder hacer o no algo distinto. Y dejemos de quejarnos. Bienvenida a la queja, bienvenida a la queja, pero que la queja te lleve a moverte. La queja por la queja misma es fuga de energía total. ¿Sí? Si hay algo que no te gusta dentro por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, que es tu ámbito laboral, si hay algo que no te gusta, háblalo con tu superior. Pero digo, háblalo, pensá, vos pregúntate, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Siempre, ¿qué es lo peor que no, nada, no hay nada tan terrible, ¿no? Entonces, si querés hacer alguna sugerencia, si estás embolado por algo que no te gustó o algún injusto, bueno, háblalo o con algún compañero de trabajo con el que tengas confianza o con tu superior, o si hay alguna injusticia, ¿por qué no acudir al gremio? Digo, digamos, ¿no? Entonces, recursos hay. El tema es por qué la gente no los utiliza, por qué la gente no habla, ¿no? Perdamos el miedo y yo creo que más de uno con lo que estamos hablando se va a sentir identificado en algo. Entonces, entre tanta rotura, quizá podemos enlazar como, bueno, no me sale ahora,
pero como el patchwork, que es la manta de muchas roturitas, se hace una manta. Entonces, digamos, creo que entre todos podemos hacer una manta de sanación o darnos un mimo entre todos, pero esto tiene que ser entre todos, ¿no? Pero bueno, nada, creo que la palabra sana mucho. Por eso, si alguien en este momento se está sintiendo deprimido, con ansiedad, o tiene ataques de pánico, o no, hay ciertas personas a las que no puede ver, o lo que sea, bueno, nada, háblalo con alguien, ponelo en palabras, si es necesario, anda a terapia. Eh, Festejo y celebro que la terapia hoy sea algo, digamos, cotidiano, pero bueno, empecemos a hacer algo con la queja, algo. Qué bueno. De todo esto me llevo que hay un trabajo, creo que es un compromiso, mu- un patchwork, como un gran Ujú, rompecabezas, desde lo institucional, desde la parte vertical, de jefaturas hacia trabajadores y también desde los trabajadores. Y me llevo este minuto o 10 minutos que me lleva a parar, respirar, buscar esto del ciclo el círculo de la vida, que la verdad que ujú. lo hice hace muchos años y me encantó porque, claro, estaba un poquito desproporcionado mi tiempo, muy en algunos lugares y muy poco en otros que realmente me interesaba estar más presente con mis amistades, con mi familia y me estaba llevando mucho tiempo y que no es mi vida el trabajo. Total, total. Es ese sentimiento de omnipotencia que nos hace sentir que si no estamos las cosas no salen. Y tranqui, tranqui que todo sale, digamos, ¿no? Entonces, ojo que la violencia laboral no solamente te lleva a vos, se lleva a tu cuerpo, se lleva a tus vínculos, se lleva a tu familia. Así que nada, hay que estar bastante alertas, digamos. Así que si alguien detrás de la cámara siente que se está llevando el trabajo a la casa, estamos con estos signos y síntomas que estuvimos hablando hasta recién, primero me tomo un minuto, qué puedo hacer en mi metro cuadrado y empezar a poner límites, empezar a hablarlos. Me pareció muy Total. interesante y estoy seguro que se arranca siempre por la conversación. Siempre desde el respeto se puede armar un montón. Seguro, seguro, pero siempre con hechos, no con juicios, siempre con hechos. Mm, Conecten, por favor, con el hobby que cada uno tenga, pregúntense qué les gustaba hacer de chicos, traten de conectar con eso, nada, traten de conectar con su esencia, ¿no? ok, a buscar ese propósito. A buscar ese propósito, exactamente. Y pregúntense para qué están trabajando de lo que están trabajando, porque más allá de que uno diga, no, bueno, estoy acá porque no sé, digamos, por más de que la persona esté súper, súper a disgusto en el lugar que está trabajando, está eligiendo ese lugar. ¿No? Porque mañana vos podés renunciar. Entonces, pregúntate por qué estás eligiendo ese lugar. En vez de conectarte con lo que no te gusta de tu trabajo, trata de buscar las cosas con las que sí conectas. Creo que es un lindo trabajo. Bueno, me parece que esto abre como algunas invitaciones a que vuelvas a hablar con nosotros, porque ahí me encantó sobre el propósito de la vida, me encantó sobre el metro cuadrado, me encantó muchos temas que creo que podemos seguir hablándolos y invitamos a todos a que hagan preguntas y seguro algo nos va a estar respondiendo, Rocío. Total, total. Bueno, quedo atenta ante lo que salga del otro lado. Muchísimas gracias por la oportunidad, David. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Buenas tardes. Gracias.